Gracias por estar con nosotros en la mesa de análisis. Como siempre, un gusto que nos esté sintonizando a esta hora del día y a través de esta estación. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante sensible. Ya hemos hablado en algunas ocasiones acerca de la burocracia, pero en esta ocasión vamos a tocar un tema especial que es la burocracia, pero en el sector salud y bueno, la relación que tienen actualmente con los que están postulándose para la candidatura de Tamaulipas. Pero de eso en un momentito hablamos. Antes déjeme saludar, como todos los días, a Oscar Pineda. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Jorge? Qué gusto saludarte. Arturo, buenos días. Oscar, buenos días. Arturo Rosas, también bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tocayo? Buenos días y buenos días a todo el auditorio. Pues ya lo adelantaba un poquito acerca de, bueno, pues trabajadores de la salud han dialogado, inclusive ya con algunos candidatos para darles a conocer, pues, algo que ya sabemos todos, las carencias por las que pasa precisamente el sector salud en Tamaulipas, falta de equipo, material, medicamentos, pero pues qué es lo que tendrán que hacer los candidatos, bueno, para obtener el voto de este sector que ha sido, yo creo, de los más golpeados, y que es, la salud siempre es un tema muy sensible, Oscar. Sí, desde luego, sí es un tema muy, muy sensible que debe ir incluso mucho más allá de cuestiones políticas y partidistas, Jorge. Es una situación que se ha venido viviendo ya con bastante tiempo. Ya yo creo que tenemos, desde el inicio de esta administración, e incluso poco antes, en la administración anterior, la de Egidio Torre Cantú, ya se veían algunas situaciones difíciles en el tema de salud, sobre todo en esta parte que comentas, que tiene que ver con el abasto de los medicamentos, con insumos para lo que es brindar una atención de calidad, los hospitales públicos, y no solo los del Estado, Jorge, y esto creo que es importante decirlo. Creo que en general los hospitales del sector público pues poco a poco han ido mermando su calidad, poco a poco van teniendo una serie de situaciones que finalmente impactan a la población y a la derechohabiencia, ¿sí? Vemos desafortunadamente suspensión de entrega de medicamentos que son básicos para preservar la vida. En el caso de los medicamentos contra el cáncer, sabemos que pues no han surtido, no han llegado, o llegan a cuentagotas, o no llegan en los tiempos, y esto va desfasando los tratamientos. Lo mismo pasa o pasó incluso con los tratamientos para las personas que padecen VIH, lo mismo ha pasado con las personas que tienen problemas de diabetes, por ejemplo, enfermedades que, bueno, requieren de tratamientos muy puntuales, y que de pronto esta parte de la falta de medicinas, de la falta de atención, ya no digamos del trato, porque también en algunos casos hay tratos, se le da un trato muy malo a los derechohabientes. Hay trabajadores que, bueno, pues tal vez no están conformes, no están a gusto con lo que realizan, y a veces eso se refleja en el trato que le dan a la gente que acude a los hospitales del sector público, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hacer, Jorge, desde luego, hay mucho que plantear y replantear. En el caso de cómo deberían los candidatos conquistar el voto de los trabajadores de salud, pues yo creo que con propuestas realistas. Me voy un poco hacia el programa anterior, y tiene un poco que ver con lo que hablábamos en el programa anterior sobre la burocracia. ¿Sí? Creo que en el caso de los trabajadores de salud la situación es más o menos parecida, y en este sentido, bueno, pues ya escuchamos al menos de los dos candidatos más fuertes, de los que están en este momento como punteros en la elección, al menos en la percepción. Ya hay propuestas, ¿no? Por un lado, uno dijo vamos a rescatar la dignidad y todo, y por otro lado, otro de los candidatos pues menciona que se tiene que trabajar sobre las basificaciones, que es lo que más reclaman los trabajadores de la salud. Que desde muchos años ha ido, sí, es ha un ido tema, quedando y se ha ido es un tema que se va rezagando, pero fíjate, Jorge, que a mí, yo iría un poco más allá, y creo que en el tema de los problemas que enfrentan los trabajadores, particularmente los trabajadores de la salud, creo que habría que voltear a ver, quien llegue al gobierno de Tamaulipas, tiene que voltear a ver a los sindicatos. Me parece que ahí es donde pudieran encontrar
algunas soluciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde están también muchos de los vicios, ¿sí? Entonces creo que hacia allá es a donde tienen que voltear los candidatos. En este momento es muy complicado que un candidato vaya y hable o le pegue al sindicato, porque bueno, pues son finalmente los sindicatos quienes mueven los hilos de los trabajadores, ¿sí? En algunos casos. No obstante, una vez dentro o una vez en el poder, cualquiera de los candidatos que gane, creo que tendría que voltear hacia los sindicatos, ¿no? Ver cómo están trabajando, cómo está el tema de las asignaciones, todas las concesiones que tienen los sindicatos, porque muchas veces los trabajadores, Jorge, reclaman y protestan por plazas y basificaciones, sin embargo, pues muchas veces no ven lo que está debajo, ¿no? Y a veces eso de ese debajo, pues son los intereses de los sindicatos. Así es, y bueno, aparte de las muchas carencias y de la falta de equipo, aunado a eso, digo, también es una serie de problemas muy grande, ¿no? Que se presenta. Desde luego que sí. Así sí, es. sí. Arturo, bueno, aparte, digo, sobre todo hablando del sector salud, durante esta pandemia vimos que pues fue un detonante y nos podemos dar cuenta realmente cuáles son las condiciones por las que pasan los trabajadores de la salud, ¿no? También. Sí, tienes mucha razón. Me parece que esta pandemia que se presentó fue un punto de quiebre para darse cuenta de varios aspectos, pero dos principales. Uno de ellos es el valor que representa la clase trabajadora del sector salud, la disposición que tienen en estos momentos de crisis, pero también el darse cuenta de las necesidades que tienen ellos y la falta de atención para sus percepciones y lo que requieren. Hay dos líneas que me gustaría a mí abordar antes de seguir avanzando en este tema, que primero el problema de los trabajadores en el sector salud es muy complejo, pero tienen también sus soluciones. Primero porque es un sector que ha sido señalado de generar muchas dudas desde los procesos administrativos hasta los financieros y los proveedores, y la clase trabajadora se queda siempre mirando todo lo que pasa y no alcanzan absolutamente nada, y solamente 3 o 4 son los que se están enriqueciendo de ese sector. Me parece a mí que los candidatos hoy deben observar eso, observar y ser más transparentes en los manejos y en los recursos del dinero del sector salud. Evidentemente, ningún Estado, ningún gobierno va a dejar de descuidar la atención de salud, pero hemos visto carencias, se están atendiendo, pero las carencias siguen, no se pueden eliminar al 100%, pero hay casos donde las atenciones, por falta de insumos, los trabajadores no pueden realizar y se quedan muy cortos en poder atenderlos. Y un elemento adicional a eso, y creo acercarme poco a lo que comentaba Oscar, sí es ese tema de los sindicatos, a lo mejor de todos los beneficios que obtienen por parte del Estado y algunas ganancias, pero aún así se cometen injusticias desde ahí. Hace algunas semanas escuchamos que para trasladar a los hijos de los trabajadores sindicalizados a la frontera y ponerles la vacuna les estaban cobrando 400 pesos por asiento para el autobús, el sindicato. Entonces, me parece que ahí ya no se cometió una justicia social a favor del sindicato, ¿no? Ajá. Y ellos comentan que es por el pago de cuotas nada más para poder, pero ya tus cuotas ya están siendo pagadas. Entonces, hay muchas contras, hay muchos beneficios, sí, también, pero las contras es donde deben atacar en todo caso los candidatos, y es lo que nos pone en esta mesa, pues para ponerlo nuevamente en el escenario, ¿verdad? Seguramente los trabajadores del sector salud lo tienen con mayor puntualidad cada una de las necesidades que tienen ellos, y seguramente se las harán llegar a cada uno de los 3 candidatos a la gobernatura, pues para que cumplan. Es cierto, ayer precisamente Arturo Díaz hablaba que lo decía, es palabras más, palabras menos, que no permitiría que nadie se muriera en Tamaulipas por falta de medicamentos, ¿verdad?
pero es enorme esa propuesta, si la sumas es enorme. Es que seguimos hablando que, bueno, la propuesta sí está, o sea, bien la propuesta, el detalle es de que siga habiendo personas que por falta de dinero no se pueden atender todavía, o sea, hablando de los servicios de salud, inclusive a esto nos lleva a las carencias que existen en muchos de los hospitales. El día de ayer nos platicaban acerca de un caso en el hospital regional donde no está funcionando el aparato que sirve para destruir las piedras del riñón a las personas, el cual tiene un costo a lo mejor de 700 pesos, pesos más, pesos menos, pero las personas que no tienen ese derecho pues tienen que ir a pagar a otro lugar, y entonces ahí viene el gasto por parte de la población y las carencias por parte del mismo sector salud, ¿no? Es correcto. Los efectos que al final se cierra el círculo lo resienten los ciudadanos, los derechohabientes, por la falta de insumos o de un buen mantenimiento en los equipos o de equipos modernos que se requieren ya por las nuevas enfermedades o las enfermedades que ya están, pero que se están aumentando los casos, ¿no? Y la gente es la que al final de cuentas resiente. Pero casos como el que citas y casos administrativos también como el que ustedes dieron a conocer puntualmente ayer también sobre, espero no equivocarme, si no me corriges por favor, pero creo que fue responsabilidad del IMSS, donde dieron por muertos a 2 personas adultas mayores, y resulta que para darlos de baja pues tienen que presentar el acta de función, y pues no es cierto, ellos siguen vivos y ya no reciben la pensión. Pues imagínate la justicia de los errores administrativos, todos los casos que podemos conocer. O sea, el escenario es muy complejo para el próximo gobierno, para el que gane, y ojalá que puedan corregir tanto eso como la falta de equipo y la falta de atención también a la ciudadanía, desde luego. Sí, que lo decíamos, bueno, se agravó más o lo vimos más, lo volteamos a ver a ese sector ahora con la pandemia, al final de cuentas. Sí, es correcto, porque fueron los que salieron a dar la batalla, ¿no? Ahí también durante el personal del sector salud fue el que salió a dar la batalla. Los ojos de la ciudadanía y de todo el mundo pues puestos en el sector salud, ¿no? Ante el tema de la pandemia. Sí, no digo que antes no se les pusiera atención, ¿no? Sino que ahora por realmente el problema que se nos venía en cuanto a las condiciones de salud con esta pandemia, pues ahora sí que todos voltearon a ver y vieron, y surgieron carencias, inclusive tan sencillas como que no había ni siquiera jabón para realizar las labores de limpieza. Y fíjate que a estas alturas, bueno, yo quiero estar convencido que la gente que rodea a la Secretaria de Salud debe de tener ya algún programa o alguna estrategia de reacción. Por el tratamiento que dieron a la pandemia, seguramente les generó una experiencia de no solo dejar establecidos los protocolos de cómo atender otras emergencias, sino también cómo vas a distribuir al equipo y cómo vas a ayudar a tu equipo de trabajo, a tus doctores, a las enfermeras, a los camilleros, a las personas administrativas que trabajaban hasta 24 horas o más de 24 horas. No sé, hubo casos que se conocieron sobre las largas jornadas, y me parece que ahí sí se conocieron las debilidades y fortalezas. Pues es un elemento esencial que debe ser entregado también para que se haga un blindaje en materia de salud y no se improvise, ¿no? Como pasó en otros estados. Sí, y bueno, también hablando de los procesos administrativos, que bueno, ese es un cúmulo de problemas, ¿no? Los que se van juntando al final de cuentas, desde lo administrativo, la carencia, el mismo trato por parte del personal de salud también, Oscar. Y a veces ese trato es el reflejo de la molestia que existe al interior por esas carencias, ¿no? Finalmente llegar a un centro de trabajo donde no cuentas con papel higiénico, donde no tienes ni siquiera agua para beber ahí en el momento, como trabajador, ya no digamos a la derechohabiencia, como empleado, como trabajador, pues se refleja en el trato que de pronto algunos de ellos dan a la población. Esto quiero decirlo y aclarar muy bien, no es la generalidad. No. Creo que en la mayoría de los trabajadores de salud pues tratan de hacer el mejor de los esfuerzos por atender a la población. Los doctores, no se diga, en la primera línea del COVID,
pues exponiendo la vida, muchos de ellos con recursos propios. Me tocó conocer casos de doctores que tenían que llevar su propio material, compraban algunos de ellos sus botas de protección, sus guantes, sus gafas, todo. Les tocaba comprarlo, pero no dejaban de ir a trabajar, ¿sí? Y esa es la parte que creo que hay que reconocer. Jorge, si hay todavía tiempo antes de que nos vayamos a pausa, yo quisiera comentar o dejar esto para seguirlo comentando, la importancia de escuchar a los trabajadores de la salud. Y en este caso yo veo que ya 2 de los candidatos, lo decía al inicio, ya tuvieron el acierto de escucharlos, de reunirse con ellos y de hablar de frente sobre los problemas, no llegar con el discurso de las promesas, sino más bien con la intención de escuchar, y esa parte me parece interesante, Jorge. Sí, si te parece, precisamente vamos a irnos al corte y regresando, pues vamos tocando este tema también que es interesante. Vamos al corte y regresamos con más en la mesa de análisis. H-E-B, 25 años de ofrecerte lo mejor. Por cada 100 pesos de compra en salsas para pasta, ahorra 25 pesos. O bien, aprovecha 25% de descuento en bronceadores, bloqueadores solares, Aftersun y depiladores. Vigencia el 14 de abril. Gracias por tu confianza. H-E-B. En esta Semana Santa, no te olvides tomar las siguientes precauciones. Usa siempre el cinturón de seguridad en la ciudad o en viaje por carretera. No olvides revisar las condiciones de tu vehículo. Respeta los límites de velocidad. Si tomas, no manejes. Cuídate tú y cuida a los tuyos. Protección Civil, Victoria. En México la inspiración nos lleva a hacer grandes cosas, como Kia Rio. Estrénalo hoy mismo con tasa del 5.5% más 0% de comisión por apertura. Kia, movement that inspires. CAT promedio del 19.9% sin IVA. Vigencia el 30 de abril de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en kia.com. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Antes de ir con nuestros panelistas, permítanme leerles un mensaje. Dice: buen día para los miembros de la mesa de análisis. Que el gobierno dice que que voten por ellos para no regresar al pasado, pero dan risa eso, pues el sector salud se quedó en pausa desde el 2016, pues en el 2017 se fueron a los paros y el gobierno pues solo hizo promesas que nunca llegaron. Que tengan un excelente día. Pues de la opinión, lo que decíamos, no, de repente antes de irnos al corte comentabas, Oscar, de la situación que no escuchan a los trabajadores de la salud. Y es importante escucharlos porque son quienes traen el pulso. Más allá de reunirse con los dirigentes sindicales, con los funcionarios del primer nivel, creo que hay que escuchar a la base trabajadora, y en este caso, pues la base trabajadora pues son precisamente los doctores, las secretarias, los afanadores, la gente que conforma esta estructura de salud que muchas veces es muy anónima, muy subterránea y que no se ve, pero de verdad es la que sustenta, es el pilar de la salud en Tamaulipas, y que está, como ya lo dices, o como lo decía Arturo, pues han sido en algunos casos maltratados. Me llama la atención, y esto es lo que quería comentar. El domingo escuché un poco de un evento que se llevó a cabo en esta capital por parte del candidato de la Alianza Va por Tamaulipas, César El Truco Verástegui, y me llama la atención el formato. Abrieron el micrófono a los trabajadores de salud para que expresaran lo que estaban sintiendo, y esta parte es importante, Jorge, porque pues no vas a recibir flores, desde luego, ¿no? Sí, ya saben ellos a lo que se están atreviendo a hacerlo. Es parte de una estrategia, es cierto, pero es importante porque le das voz a los trabajadores. Y ahora lo importante será cómo traducir
esas voces, esos reclamos, porque hubo reclamos fuertes, hubo señalamientos puntuales que le hicieron al candidato en este caso, y que bueno, ahora hay que ver cómo se van a traducir en soluciones, ¿sí? Escuchamos también al principio de las campañas al doctor Américo Villarreal hablar del tema, reunirse con trabajadores de la salud y también escuchar, porque creo que ahí está la clave, ¿no? Tener la sensibilidad de poder escuchar y ser empático con lo que están viviendo los trabajadores de la salud. Eso en cuanto a lo que decíamos, de buscar generar pues esa empatía entre ellos, ¿no? Y lograr captar ese voto que sí es útil y que es bastante copioso. Que de repente, pues sí, no voltean a ver a este sector, lo decías tú, afanadores, enfermeras, aquellos que inclusive pasan desapercibidos, pero son realmente los que conocen o los que traen ahí el termómetro, por llamarlo de alguna manera, de lo que está realmente pasando adentro. Sí, desde luego, son los que viven el día a día en los hospitales, ¿no? Son los que viven las carencias y los que se enfrentan también a las mentadas de madre de la gente, porque esto pasa, Jorge, la gente con quienes rebotamos inicialmente pues es con los trabajadores, ¿no? Con los que están ahí enfrente en el mostrador, con el afanador que no trapeó el área donde están nuestros enfermos, pero bueno, a veces no sabemos cuál es la situación real, ¿no? Entonces, ellos son los que reciben todas las quejas, son los que reciben todos estos comentarios de la gente, y por lo tanto, pues son las mejores referencias para saber qué se puede hacer y qué se tiene que hacer y dónde exactamente le está doliendo al sector salud. Así es, Arturo, pues sí, es escucharlo, ¿no? Pero también propuestas que sean no tanto creíbles, sino que sean posibles de realizar. Claro, uno de los primeros pasos que dio el candidato del PAN, del PRI, del PRD, es la autocrítica. Al menos aceptó que los trataron mal, que les fallaron en muchos aspectos, y me parece un buen inicio, considerando que ese librito lo conocen muy bien los trabajadores, y creo que para abrir la puerta en un sector tan grande, con fines electorales, pues le dio la primera salida al candidato para bajar la presión que existe dentro del sector salud. ¿Por qué? Porque desde la misma secretaria de salud hasta subsecretarios, directores o jefes de áreas, hubo un maltrato durante los últimos años a la clase trabajadora, y no solo en las áreas administrativas, también en los hospitales, ¿no? Y me parece que eso es lo que estaba enfocado y lo que más observa el candidato oficial, en lo que se debe de atender y en lo que se debe cumplir para que pues realicen mejor su labor, pero evidentemente esto va a depender de la entrega de insumos y de la entrega de recursos que requiere la clase trabajadora, pero no los altos funcionarios ni los subsecretarios, no, sino los que están abajo trabajando y haciendo la talacha diaria para poder mantener un sector de salud que es enorme y que no debe tener fallas, ¿no? Y sin embargo las existen. Desafortunadamente es lo que está pasando. Sí. Ahora vamos a ver que del otro lado hay un médico y que conoce las venas de ese sistema de salud para poder solucionarlos, ¿no? Si ve que hay una arteria que está fallando, seguramente tiene que abrir y tiene que operar para poder recomponer el sistema, ¿no? Ojalá que le dé también resultado en sus propuestas, porque como dice Óscar, los dos punteros son los que están sosteniendo esos encuentros con el sector de salud y pues requieren hacer realidad, sí, pero que sean efectivas, ¿no? Esas propuestas, como dices tú también, que vayan a presentar. Sí, digo, no nada más que lo lancen al aire y yo te voy a prometer el cielo y las estrellas, ¿no? Claro. Y al final de cuentas no terminan en nada. ¿Con qué podríamos cerrar, Óscar? Pues yo me quedo con la frase que dijo Arturo Rosas: transparencia. Se requiere transparencia. Y si los candidatos llegan hoy con los discursos, esos discursos que de pronto suenan huecos, que suenan increíbles, pues ya no se las van a comprar. Creo que
dos cosas, un discurso apegado a la realidad, basado en lo que han escuchado, ya escucharon, ahora les toca hacer una propuesta, una contrapropuesta, y bueno, pues que sea una propuesta realista, ¿no? Y de entrada, quien llegue al gobierno de Tamaulipas tendrá que buscar meterle orden y sobre todo transparentar el manejo de los recursos, que creo que es ahí donde seguramente se podrán mejorar muchas cosas. Así es. Gracias, Óscar Arturo. ¿Con qué queremos? Pues yo me quedaría con la confianza de que la clase trabajadora de todos los niveles y de todas las áreas del sector salud, estoy convencido de que tienen un amplio criterio, estoy convencido de que como trabajadores que sufren ahí o sufrieron en diferentes momentos algunas injusticias, sabrán valorar y podrán poner en los hechos si esto se compuso, pues entonces tomar una decisión. Si no se compuso, ellos también sabrán tomar una decisión. La clase trabajadora es muy profesional en el sector salud, y es muy inteligente, y yo espero que de esa manera así actúen el próximo 5 de julio. Ellos sabrán qué es lo que más les conviene, ¿no? Pero evidentemente quien quede o quien vaya a ganar, pues sí, deben de recordarle lo que propusieron y deben ya no salirse de la línea ni ser tan nobles para que posteriormente le reclamen al que sea, al que llegue a ganar, para que las soluciones lleguen realmente al sector salud. Así es, esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Óscar Pineda. Gracias, Jorge, muchas gracias. Arturo Rosas, gracias. Jorge, Óscar, qué gusto saludarlos. A usted también, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde, tenemos una cita el día de mañana a la misma hora en esta misma estación. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, lo invitamos a que siga al pendiente de nuestros espacios informativos y de opinión. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, cuídese mucho. Hasta luego. Esta es